Bien, y con mucho gusto recibimos en esta ocasión a la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Lilia Ibarra Campos. ¿Cómo está, maestra? Gusto saludarle. Pues con muchísimo gusto, hoy como primera ocasión estar aquí con ustedes verdaderamente es un placer. Gracias. Yo he estado mucho en este programa, solamente vía telefónica, y hoy quiero hacerles el reconocimiento público porque me parece que es el único que como ciudadana yo he tenido acceso, es decir, hoy soy diputada y los micrófonos se abren con más facilidad en cualquier lugar. ¿Tú pero crees? Como ciudadana, ¿Tú claro, crees? bueno, a veces. Pero como ciudadana, de verdad, un reconocimiento porque efectivamente uno llama y el micrófono está abierto, solo hay que tener valor. Mil gracias y paciencia, Lilia, porque Sí, además tenemos sí. dos líneas y no tenemos otra capacidad y eso a veces desespera a las personas, pero qué bueno que lo adviertes y lo dices porque ciertamente son las líneas de la libertad de expresión. Lilia, tú llegas a la Diputación como parte, pues hay que decirlo abiertamente, ¿no? De un fenómeno que fue este movimiento magisterial de bases. Nace un liderazgo que ya lo tenías, ya me lo platicabas o nos lo platicabas a Pepe y a mí, presidenta municipal en Ocuituco, y hoy con el voto de la zona de Los Altos, como tú le llamas o como se le conoce a la zona, logras llegar a la Cámara de Diputados. ¿Valió la pena el esfuerzo ante lo que hoy se está viviendo? Claro, es una excelente pregunta porque yo creo que sí vale la pena, sobre todo por el esfuerzo que se ha hecho y lo que yo he estado subiendo, las iniciativas, el trabajo que he estado haciendo a través de la Comisión de Educación. Obviamente los frutos se tienen que cosechar más adelante, pero yo creo y estoy segura pues que mi presencia en el Congreso, independientemente de todo espero que sea transitorio este movimiento transitorio que ha estado pasando en el Congreso, logremos superarlo y que esté logrando sacar sobre todo las reformas en la Ley Estatal de Educación que tenemos ahí pendientes, y que yo espero el año que entra, después de los foros, después de la consulta que deseamos hacer en todo el estado, pudiéramos estarlo haciendo acertadamente, ¿no? Fíjate que para tu tranquilidad y la nuestra, es lo sabio de nuestra democracia, ¿no? Es transitorio, ¿eh? De 3 años no va a pasar este asunto. ¿Qué está pasando, Lilia? O más bien te lo pregunto de otra forma, ¿cuándo te toca a ti ser la coordinadora de tu bancada? No lo deseo, a mí me parece Apenas van que 4. 3, se manejó en la prensa, son 4, 4, ¿no? El primero fue Julio Espín, Sí, y sí. después fue Jorge Arismendi. 2. y David ahora- Salazar. Bueno, claro. Y 3. Y ahora, claro. Sí, ya lo Y contamos Julio a Abarca 4. Juliana Vargas y 4, Sí, con él sí. sería el Y 4. luego Lilia Ibarra 5. No, yo no espero, no son mis intenciones, sobre todo, aquí el asunto es cómo sumamos y cómo coincidimos en esto, ¿no? Y yo creo que este es un fenómeno que pasa en todas las sociedades, que de repente tiene un liderazgo y que le da a uno de alguna manera una luz por donde ir, y cuando no existe es cultural, ¿no? Estamos acostumbrados, pues, en el PRI, es penoso decirlo, pero quedamos acostumbrados a que alguien ponía orden. Entonces, cuando no hay quien ponga orden, entonces empezamos a tratar de sacar a veces intereses personales, a veces intereses de grupo, y eso no nos permite avanzar como quisiéramos algunos, ¿no? Desafortunadamente esto que tú apuntas no es solamente una circunstancia que afecta al PRI. De eso Está es lo peor de lastimando todo. al poder legislativo de nuestro estado, Lilia. Y Entonces, evidentemente a la por eso sociedad. repito mi palabra, ¿valió la pena hoy estar ahí en el Congreso? ¿Crees que vaya a haber avance en lo que resta de esta gestión de 3 años? Tiene que haberlo, y mira, a mí sí me gustaría mucho aclarar esta parte porque no ha sido el PRI. Desafortunadamente le han dado el tono de que todo es el PRI, si se paraliza, si no. Pero, por ejemplo, en esta ocasión, Es que es la mayoría. la sesión del Congreso, pero el asunto es que la organización interna del Congreso se decide por 2 órganos. Uno que es la presidencia del propio Congreso y otro que es la coordinación o la junta política, ¿no? Entonces, en la junta y en la propia presidencia participan los 7 partidos en el momento. Entonces, por ejemplo, a mí no me preguntaron si querían suspender esta sesión o no. Por supuesto que yo me manifesté muy en contra de que se suspendiera, pero ya lo habían tomado y solo lo toma un diputado del PRI y lo toman los demás diputados de los demás A ver, partidos. pero platícanos el fenómeno, Lilia, porque yo entiendo que tú has firmado un documento por lo menos 4 veces.
para determinar no. el nombre del delegado, ¿cómo se llama? Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo se da esa negociación? ¿Qué te dicen? Oye, ahora le toca a Julián y mira, apóyanos porque este es el equipo nuestro y vamos a cambiar. Y ayer fue en la figura de, ¿cómo se llama? De David Salazar y antes de Arismendi, primero de Julio Espín. No, fíjate que no. El único por el que yo firmé y en el que sí se tomó una decisión entre los 15, entre 13 porque 12 salieron de esa reunión, fue Julio Espín. Sí. En esa ocasión 13 firmamos que Julio Espín fuera. Después solamente se reunieron 8 compañeros que son los que determinan, porque no hubo un consenso, ni siquiera nos preguntaron si queríamos o no queríamos, y se para decidió la figura de Arismendi. Para la figura del diputado Jorge Arismendi. Y posteriormente, de la misma manera, sí. de la misma manera se hace para el diputado David Salazar. Ellos mismos vuelven a hacer sus reuniones y sacan su consenso y solamente nos presentan el documento. O sea, tú has estado siempre del lado de los 7. Sí, bueno, yo estoy del lado de la congruencia. Yo firmé porque fuera Julio Espín Navarrete mi coordinador y hasta ahora vuelvo a firmar para que sea mi coordinador Julián Abarca. A ver, ahí cómo se dio. ¿Cómo se dio ese momento? Porque ya tenían a uno, pues. Claro. ¿Qué llegan y qué te dicen? El asunto, ¿quién? Sí, claro, mira, nosotros en la dinámica de querer poner orden, es decir, a mí me da pena salir a la calle y ver en todos los medios que además dicen el PRI paraliza, el PRI no permite que se avance. Yo soy priista, me siento muy orgullosa de ello y me duele mucho cuando pasa esto. Entonces, en las pláticas, a veces dentro del mismo Congreso, a veces fuera, comentamos cómo podemos abonar para que esto sea. Y de esa manera se da la reunión. Nosotros sí estuvimos convocando a todos los compañeros para que nos sumáramos y sacáramos entre los 15 uno. Es decir, si tú no le permites a los 15 que opinen, ¿cómo vas a pedirles el respeto para que lo hagan? A mí me parece que eso es como un acto. ¿Y ahora sí? Sí se les pidió, por supuesto. No quisieron, no aceptaron en el momento de la firma. Pero ahora los compañeros están decidiendo que sí estarán respetando al compañero Julián. Pues tienen un reto por delante. ¿Cuánto nos queda, Pepe? 2 años y qué, diputada? 2 años, 2 meses. 2 años, 2 meses en tiempo calendario. Sí, sí, claro. Pero en tiempo legislativo son muy pocos meses es los muy que poco, existen sí. por delante y muchos los temas. Porque en la reforma del Estado, por ejemplo, pues como nombre y como mesa y con todo lo que se ha realizado está padre, pero no se ha avanzado absolutamente nada, Lilia. No. Nada, absolutamente. ¿Cuántas iniciativas has sometido tú a la consideración? Yo he sometido como iniciativas 3. Ajá. ¿Cuáles son? Puntos de acuerdo, varios. La última que subí es una que reforma y deroga el artículo transitorio para el presupuesto de egresos, en el cual estaríamos nosotros haciendo las propias reglas de operación de un presupuesto que sacamos nosotros de 67 millones de pesos para hacerla llegar a las escuelas el dinero que termine con las cuotas voluntarias, que a mí me en parece las escuelas, claro. ese también se llevó dos puntos de acuerdo anteriores a esta iniciativa y la verdad es que hemos estado trabajando. Que tú sabes de eso, en las sí, escuelas lo has visto y ves sufrir a las familias, ¿no? Por supuesto, y veo cómo hay gentes que no llevan a sus hijos porque no tienen para la inscripción, que eso es lo peor de todo, ¿no? ¿Las otras 2 iniciativas? Y las otras 2 iniciativas tienen que ver con un proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1 y 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y la otra que es el decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política. ¿Qué quiere decir eso? Que significa lo que tiene que ver con el artículo 3º y va sobre la gratuidad. Es decir, lo hemos estado... Constitucional. El tercero